Seguimos en Se Presume Culpable en esta mañana de sábado y también para hablar de un tema que fue noticia en esta semana y tiene que ver con que se convirtió en ley el juicio por jurados. Ya hemos hablado en otros programas aquí, bueno, con abogados que dieron su punto de vista por este nuevo sistema de enjuiciamiento. El juicio por jurados tiene que ver con esos juicios que vemos habitualmente en las películas norteamericanas, donde un grupo de ciudadanos escucha todo lo que se va produciendo en las audiencias de debate, que son orales, y después deliberan y llegan a un veredicto que tiene que ver con la declaración de culpabilidad, es decir, culpable, no culpable o no culpable por cuestiones de inimputabilidad. Estos juicios por jurado, esta ley que se sancionó, que se aprobó en diputados, en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, había pasado, primero ya había conseguido la media sanción en diputados, fue a la Cámara de Senadores, que introdujeron algunas modificaciones y luego volvió a la Cámara de Diputados, donde finalmente fue aprobada el jueves pasado. ¿En qué consiste el juicio por jurados? Bueno, como les venía diciendo, un jurado de 12 personas, 12 ciudadanos comunes, que guiados por un juez técnico van a decidir el futuro de la persona acusada. ¿Para qué delitos se va a utilizar esta nueva modalidad de enjuiciamiento? Solo para 4. Habían sido, la modificación tiene que ver con eso también, que eran muchos más los delitos que se iban a juzgar en esta nueva modalidad, pero se redujeron a 4 y esos delitos son homicidios calificados, los que tienen que ver con el artículo 80 del Código Penal, abusos sexuales seguido de muerte, artículo 124, robo calificado por homicidio, artículo 165 del Código Penal, y en los que intervenga personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento, incluso encontrándose en retiro o franco de servicio. Bueno, ¿cómo va a estar integrado el jurado? Por 12 miembros titulares y como mínimo 2 suplentes, que van a ser dirigidos por un tribunal penal unipersonal. No va a ser un tribunal como hoy en día, que a veces está conformado por un tribunal de 3 jueces. Va a ser una sola persona, el juez que presida ese juicio por jurados. ¿Cuál es otro de los puntos que tiene concretamente esta nueva ley? Que las personas que sean seleccionadas como jurados van a tener, es una carga pública y no se pueden negar. Hay algunas cuestiones que se establecieron en esta ley que pueden ser recusados o pueden excusarse de esa carga pública, pero tienen que ser debidamente fundadas. Otro de los puntos también que fue tema de discusión bastante controversial en algún momento, pero que queda salvado en esta ley que se aprobó en el día jueves, es el tema de la apelación en el caso de culpabilidad, ¿no? Que se pueda apelar el veredicto el veredicto del jurado. Y también, bueno, el jurado, los 12 ciudadanos van a definir si la persona es culpable o no, pero quien impone la pena en estos juicios es el juez, el juez que preside el juicio. Así que bueno, pero para aclarar más y cómo fue todo el proceso de esta ley y cómo llegó a aprobarse, estamos en comunicación con el diputado provincial Ariel Bermúdez, que bueno, ya le damos la bienvenida. ¿Ya lo tenemos en línea? Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo ¿Qué tal? te va? ¿Cómo le va, diputado? Aquí Alejandra Ojeda Garnero. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, ¿cómo fue el derrotero de la ley, ¿no? Porque
recibió media sanción en diputados, pasó al Senado, ahí hubo algunas modificaciones y volvió a diputados y finalmente fue aprobada, después de varios intentos en distintas etapas, en distintos gobiernos, inclusive de buscar, de aprobarse esta modalidad de enjuiciamiento. Bueno, es la tercera vez que nosotros aprobamos la ley de juicio por jurado en la Cámara de Diputados. Como bien lo decís vos, siempre iba al Senado y nunca tenía una respuesta positiva. Ujú. Con el cambio de gobierno y el cambio de la composición del Senado, hizo de que podamos haber aprobado en un periodo extraordinario, con un mensaje del gobernador Puyaro, un proyecto de mi autoría. Y bueno, tenemos ley de juicio por jurado ahora en la provincia de Santa Fe. La Ujú. historia del juicio por jurado es en el 2004, me acuerdo del diputado Lamberto, presentó un proyecto en la Cámara Baja, y luego hubo varios autores, desde el diputado Busato, el diputado Gabriel Real, en el Senado también hubo un proyecto del senador Traferri que nunca fue aprobado, Ujú. y bueno, había un conservadurismo muy grande de la justicia al cambio y se resistía. Ahora actualmente vamos a tener la provincia número 12 en el país que tenga juicio por jurado. Así es. Bueno, uno de los puntos más, digamos, controversiales que se discutían en este transcurso de la presentación del proyecto y la aprobación era el tema de la apelación. Si se puede apelar Sí, o no, porque bueno, sabemos que el juicio por jurados no se puede apelar ujú. el veredicto. En No, este caso, como, bueno, en el caso de no culpable y no culpable por cuestiones de inimputabilidad, no habría mayor problema. Pero cuando el acusado es declarado culpable y en algunos casos, bueno, se dice inocente, ¿cómo se resuelve esa situación? bueno, el juicio por jurado tiene esa característica, no es apelable ante ninguna cámara. Lo que tenemos son 12 jurados con 2 suplentes. El juez es el que lleva adelante el juicio, es un Sí, juez unipersonal, una persona proba en derecho, donde va guiando en la pena al jurado. El jurado declara si es culpable, inocente o inimputable. Eh, la característica es que por la primera vez le pide la unanimidad del voto al jurado, y si sí, no se logra, la ley dice que tiene que haber 10 sobre 12 jurados que coincidan en su fallo. sí. Eh, bueno, esa es la característica principal del juicio por jurado, como lo vemos en la película, se hace por sorteo el jurado, se Sí, elige quién puede ser jurado, toda persona que pueda votar, entre 18 y 75 años, y quién no puede ser, los abogados, los médicos forenses, o sea, se busca que no tenga experticia en derecho, claro. los funcionarios públicos hasta el cargo de director tampoco pueden ser, y tampoco los senadores, legisladores, diputados y miembros del Ejecutivo. Se Ujú. busca de esta manera un acercamiento de la sociedad, del ciudadano de a pie, a la justicia, que a veces está muy lejos y no tiene esa mentalidad que tiene la población de estar cerca de los problemas cotidianos de cada día que tiene cada ciudadano. Exacto. Bueno, es discutible, ¿no? Si, y también en la situación en que estamos viviendo, como se avala por ahí distintas situaciones y que por ahí la sociedad pretende muchas veces penas muy duras para quienes cometen delitos. Es más, siempre se habla de agravar las penas por determinados delitos y demás. No sé si no resulta peligroso que la misma sociedad que tiene ese tipo de lineamientos, digamos, juzgue a personas que cometen delitos particularmente graves, porque estos delitos que incluyen Ujú. en el juicio por jurados son particularmente graves. Mirá, yo creo que primero quiero aclarar que el que pone la pena es el juez. Sí, Lo sí, único que hace el jurado es decir si es culpable, inocente o inimputable. El juez al poner la pena, o sea, la pena está ya estipulada, o sea, no puede poner más pena de la que corresponde a la ley, sí, sí. puede dar el mínimo o el máximo, eso lo depende del juez. Después eh, creo que la sociedad, como bien vos decís, yo sé a dónde te referís, que va cambiando y va a veces
poniendo penas duras según la situación que estamos viviendo, ¿no? También los legisladores estamos ahora actualmente cambiando el Código Procesal Penal, donde permitimos allanamientos que antes no permitíamos, porque tenemos que desarmar al delincuente por lo que estamos pasando en las ciudades de Santa Fe, sobre todo en Rosario, Sí. donde hubo 4 trabajadores muertos en los últimos tiempos y donde tenemos que realmente dar un mensaje como legisladores y como Poder Ejecutivo para poder combatir lo que es el narcodelito. Hemos votado también narcomenudeo, una ley que siempre nos opusimos porque creíamos que era un delito federal, pero ante la falta de respuesta del gobierno federal o del poder Judicial Federal, tuvimos que cambiar de opinión y tratar de que la provincia pueda combatir ese delito que tenemos todo el tiempo. Así que bueno, hay un cambio realmente en la sociedad y a veces hay penas duras y a veces también, creo yo, por ejemplo, un policía como Nocelli, una persona que se defendió de un ataque, que fue atacado previamente por armas, le dieron perpetua, a lo mejor si tendría este juicio por jurado, quizás no tendría esa pena para el policía. Entonces es cambiante, ¿no? Creo que hay distintas opiniones y distintas formas de opinión de lo que puede ser. Ahora la realidad es que tenemos juicio por jurado y ahí vamos a ver realmente cómo se comporta la gente y cómo se comporta la justicia. Bien, en el artículo 64 habla de la elaboración de las instrucciones. ¿A qué refiere puntualmente este artículo que dice que una vez clausurado el debate, el juez invita a los jurados a retirarse de la sala y celebra una audiencia con los abogados de las partes a fin de que presenten sus propuestas para elaboración de instrucciones y sus propuestas de veredicto redactadas en un lenguaje claro y sencillo? Tras escuchar las partes, el juez decide en forma definitiva cuáles son las instrucciones a impartir a los jurados y confecciona él o los formularios con las distintas propuestas de veredicto respecto de cada imputado. ¿A qué refiere puntualmente este A lo que le dije artículo? anteriormente, hay jurisdicción donde se pide el juicio por jurado tenga un voto unánime. Entonces le da las instrucciones de cómo llegar a ese voto unánime, guiando según derecho, y si no logra eso, tiene que tener 10 sobre 12 jurados. Ajá. Esa fue una discusión importante que tuvimos. Sí. Yo creo que va a ser cambiado a futuro, porque según dijo el ministro Julio Libarona, que vino el otro día, se va a implementar el juicio por jurado también a nivel nacional y seguramente va a tener que tener el mismo veredicto, ¿no? Va a tener que unificar las penas, va a tener que unificar la forma de condenar y bueno, yo creo que vamos a terminar con unanimidad del jurado como es en otras provincias. Y también creo que es importante destacar el trabajo del INESIP, ¿no? Que los abogados doctores como el doctor Binder, como el doctor Carfuch, Adana Romano, que están trabajando provincia por provincia, hablando con legisladores y ejecutivos, a ver cómo implementan este juicio por jurado y hacen un aporte muy importante, ya que tienen jurisprudencia a nivel nacional. Claro. Sí. Sí, el 80% de los juicios por jurado que se dan en otras provincias se da por juicio por unanimidad y el 20% tiene que ir a una segunda instancia. Eso es importante destacar. Sí. Y bueno, fue la gran discusión en la Cámara de Diputados y Senadores qué decisión tomamos en cuanto a esto. Bien. Bueno, algo más para cerrar porque ya se nos termina el tiempo, que usted considere relevante de toda esta discusión que han tenido. No, nuestra satisfacción por acercar a la sociedad a la justicia. Creo que era el único órgano del Estado, el Estado que no tenía participación del ciudadano de a pie, y lo estamos celebrando. Los que defendimos juicio por jurado mucho tiempo, estamos celebrando esta práctica que se va a tomar en la provincia de Santa Fe. Y agradecerte por la nota y bueno, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a usted. Esperemos que así sea, que sea un cambio de paradigma para bien y que sea bien utilizado y que, bueno, prospere como corresponde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pasaba el diputado provincial Ariel Bermúdez, autor del proyecto de juicio por jurados, diputado provincial de la coalición cívica ARI. Y bueno, contándonos algunos pormenores de esta nueva modalidad de enjuiciamiento que veremos cómo funciona. Depende también de la ideología que esté atravesando cada momento de la historia de nuestra ciudad, particularmente para ver si se llega a buen puerto con los juicios por jurados. Lo importante es que, bueno, sea cual sea la modalidad de enjuiciamiento,
sean condenados los culpables y sean absueltos los inocentes, y que no haya injusticias de culpar a personas por determinado pensamiento, ideología o función que cumpla en la sociedad.